Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a una de estas figuras de las letras, del pensamiento, de la revisión histórica de México, célebre desde hace pues ya muchos años, más de 30 en que tuvo un hit espectacular con su primer libro y de ahí en adelante el maestro, escritor, novelista, editorialista, Francisco Martín Moreno. Querido Paco, me da un enorme gusto recibirte. Gracias. Gracias, Leo, gracias, muchas gracias. Gracias, Víctor, gracias a todos, de veras, gracias. Muchas gracias. Querido Enrique, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Este es el momento en que podemos ir desde los arrebatos carnales, me refiero a los literarios, por supuesto, hasta toda revisión. Yo creo que valdría la pena hoy que está tan en debate la historia y se discute continuamente y existe como esta clara tendencia a revisar la historia, a lo mejor hacer como un recorrido y ¿por qué nos sigue costando? Es como si conserváramos heridas no cerradas o no sanadas propiamente. Quiero arrancar con aquel México negro de los 80s, ¿no? Que fue un parteaguas, ¿no? Una revisión del financiamiento de la Revolución Mexicana. Correcto. Con dinero que venía del petróleo y de la industria petrolera y de Estados Unidos y de todo lo que tú explicas, que fue un libro exitosísimo aquel, y de ahí arranca una carrera pues muy exitosa en ventas, tienes millones de lectores, en reediciones, no sé cuántas reediciones vaya de México Negro, pero muchísimas, no sé, pues 20 o más de esas, ¿no? Casi 40 ya. Casi 40. Y lenguas también en muchos. Bueno, está bien, porque muchas veces piensan que eres historiador, querido maestro, y no eres. No, yo soy abogado, soy fiscalista. Fíjate. Soy fiscalista. ¿Ya has ejercido? Sí, claro, trabajé en la Secretaría de Hacienda 8 años. No me digas. Con Chucho Silva Gerso, que estuve del año 72 al año 80. O sea, fuiste funcionario público. 8 años en la Secretaría de Hacienda con grandes personajes. Bueno, inclusive me tocó todavía el último tiempo del licenciado Margain. Hugo B. Margain, que era un hombre fuera de serie, y cuando él renuncia, pues empezó, no nos dimos cuenta a lo mejor, pero ¿te acuerdas cuando dijo las finanzas públicas se manejan desde los pinos? Ajá. Y ahí comenzó el declive y claro, yo me salí un tiempo después para dedicarme ya a escribir. Le fui a decir a Chucho Silva que iba a renunciar y me dijo, ¿qué vas a hacer? Me voy a dedicar a escribir. Y me dijo, ¿le vas a escribir a quién? Ese era Chucho Silva, ¿no? Ese era Chucho Silva. Era muy agudo. Muy agudo. Y entonces me dijo, mira, estás mareado, quédate 3 meses fuera haciendo tus investigaciones y aquí yo te guardo tu chamba. Pero es que yo creo que tenía un sentido, porque ¿quién vive de escribir, Paco? Seamos honestos, yo creo que pues muy pocos, ¿no? 5, 7 han vivido de escribir. Tú has vivido de escribir. Yo sí. Porque desde que te dedicaste a esto no has hecho otra cosa. No, nada, no, más que escribir. Y te ha dado para vivir. Sí, afortunadamente, sí. Pero es que son pocos, no hay mucha lista de eso. Digo, García Márquez, por supuesto. Sí. Fuentes, a lo mejor. Sí, también, sí. Héctor Aguilar, algunos, pero así, Juan Rulfo no vivió de escribir, bueno, al contrario, tenía que hacer otras cosas. Yo fíjate que tuve que escoger porque yo decía en mis sueños, voy a ser secretario de Hacienda, ¿no? Yeah. Digo, déjame ser pedante y arrogante. Bueno, todos podemos soñar. Yo soñaba y dije, bueno, voy a dedicarme a eso, voy a ser secretario de Hacienda. Enrique pensó lo mismo saliendo de la carrera. ¿Quién no? Pero luego pensé que yo prefería vivir, ya en este momento he vivido cerca de 280 vidas. He sido papa 4 veces, he sido presidente de los Estados Unidos 6, he sido presidente de México como 8, he sido revolucionario, he sido Kaiser de Alemania, en fin, he vivido 280 vidas. Has sido conspirador también. Y yo te digo, no cambio mi vida por nada, digo. Entonces también he sido piruja, he sido monja. Entonces, bueno, ha sido No nos digas cuál de todas esas es la vida más dura, pero... Pero bueno, entonces finalmente dije, voy a dedicarme a escribir y afortunadamente me ha ido... ¿Y salió? Me ha ido muy bien, estoy muy contento. Sí, yo también, la verdad, sí. Maestro Quintana. Pero tienes una competencia severa, Paco.
la realidad, porque tú te dedicas a la ficción, sí. Pero seguramente la realidad que hemos vivido, que estamos viviendo, pues ya superó la ficción de cuando empezabas a escribir de cosas que ahora son reales y que entonces resultaban inimaginables. Inimaginables, increíbles. Pero también la ficción te permite huir de la realidad, ¿ves? Entonces, cuando estás escribiendo, por ejemplo, Los arrebatos carnales de Porfirio Díaz, cuando se casa con Carmelita Romero Rubio. A la que le lleva 30 y tantos años. Sí, creo, ¿no? Porfirio tenía 52 y Carmelita 16, ¿no? Fíjate nada más. Entonces, escribes lo que fue la noche de bodas, pues entonces te apartas de la realidad. Pero de cualquier manera luego tienes que volver a poner los pies en el piso. Y bueno, sí, tienes toda la razón. También, sí, la realidad de lo que estamos viviendo supera pues, la mejor toda de la ficción. No, absolutamente de acuerdo con ustedes. Sí, sin duda, ¿no? Y además tenemos un presidente que le gusta mucho la historia y que nos trae con frecuencia personajes de la historia, ¿no? Juárez, Madero, Cárdenas, que están muy presentes en el debate nacional. Pero es muy curioso, Víctor, el punto que tocas, porque, claro, cuando tú hablas de Juárez, y él dice es que yo soy juarista, y luego dice, además soy maderista, y además soy cardenista, y además en sus fotografías pone también al cura Morelos y al cura Hidalgo, pero no tiene nada que ver con ellos. A ver, por ejemplo. Ni ellos entre sí, me parece. Pero, porque claro, si yo comparo a Madero con Cárdenas, hijo, me cuesta un trabajo enorme hacer como similitudes históricas o de pensamiento político, ¿no? Pero yo te diría, por ejemplo, en el caso de Juárez, Juárez es un constructor de la conectividad mexicana. Él es el primero que conecta el ferrocarril de Veracruz con la Ciudad de México. Claro, claro. O sea, histórico. Y además hay que ver también que él, cuando le dan la noticia de que la guerra de Reforma concluyó, se lo dan por telegrama. Él era amante, desde que estuvo aislado en Nueva Orleans, conoció todo el sistema de comunicación de los Estados Unidos y vino y es un constructor de la conectividad. Tú dime. ¿Qué tiene que ver con? Si López Obrador va a ser un constructor de la conectividad. Bueno, los defensores del Tren Maya piensan que sí, Paco. Bueno, no tengo la menor duda, pero bueno, aquí lo vemos. Bueno, Juárez, por ejemplo, fue un defensor del Estado de Derecho. Juárez creó tribunales, Juárez era abogado, Juárez, por ejemplo... Y fue ministro de la Corte también. Ministro de la Corte, por supuesto, al mismo tiempo, sí. Pero además, él, junto con todo esto, Juárez defendió la prensa libre. Juárez en todos los órdenes... Juárez creó el Estado de Derecho, la división de poderes. Separó a la Iglesia. Separó a la Iglesia del Estado también. O sea, si tú te pones a ver todas las grandes faenas del presidente Juárez, pues no tiene nada que ver con él. Por ejemplo, Juárez quería crear un país de propietarios, ¿no? Sí, y estaba de acuerdo con el libre comercio. Y además respetaba los derechos, los problemas internacionales, cosa que lo estamos viendo en lo que pasa hoy en día con el TEMEC. El presidente López Obrador, por supuesto que ignora o quiere ignorar los tratados internacionales. Yo veo ahí enormes contradicciones, has apuntado algunas, pero el presidente actual hace referencias bíblicas y religiosas con frecuencia, Sí. con frecuencia. Y habla de Jesucristo y habla en fin, y luego hace una ensalada ahí entre humanismo y una cosa y otra. ¿Juárez se revolcaría en la tumba si tuvieras un jefe de Estado que esté haciendo... A ver, ve lo que hizo Juárez en materia educativa. Juárez fue un constructor de la educación, creía en la educación, porque él cuando llega de San Pablo Guelatao, Oaxaca, no hablaba castellano. Entonces él, cuando llega a ser gobernador de Oaxaca, hace toda una revolución educativa y cuando llega a ser presidente, ahora a nivel nacional, porque él creía en la educación. Y entonces la impulsa de todos los foros. Y aquí estamos viendo que finalmente uno de los grandes éxitos, guste o no, de Peña Nieto fue la reforma educativa. Estuvo bien organizada y bien armada. Bueno, y además la destruye. Apuntaba hacia una mejora en la calidad del servicio, ¿no es cierto? Tal vez es juarista, Paco, porque a Juárez le costó mucho trabajo dejar el poder. Sí. Murió siendo presidente. Sí. Sí. Entonces, a lo mejor el juarismo de López Obrador ¿Viene de ahí? Viene por ahí de esos. No. Juárez vivió en Palacio, pues ya ves que en sus recorridos Murió en Palacio, de hecho, ahí está el recinto. Gusta de llevar el presidente López Obrador a sus visitantes a el lugar donde murió Juárez. Claro, pero si tú haces el análisis verás que no tiene ningún contacto con Juárez, pero lo que sí hace el presidente, y con mucho éxito, es abusar de la ignorancia de la gente.
porque se erige como juarista y todos decimos, oye, viva Juárez. Es decir, pocos tenemos algo en contra de Juárez. Estoy de acuerdo con su avidez por el poder, pero Juárez era un señorón. Sí, decimos, claro. yo soy juarista, qué bueno, felicidades. Pero no tiene nada que ver con Juárez, como tampoco tiene nada que ver con Madero. A ver, ¿por qué? Porque él dice, a Madero, el apóstol de la democracia, ¿no es cierto? Ese hombre. Sufragio efectivo, Exacto. no reelección. Bueno, comencemos por ahí. Exacto. Sufragio efectivo, no reelección. Lo acaba de repetir en semanas recientes, cuando en un mitin, en la marcha del domingo, cuando marchó con todos sus simpatizantes, un grupo le grita, reelección, 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 y él dice, no. Soy maderista. Soy maderista, sufragio efectivo, no reelección. Pero en mis años, volviendo, cuando yo trabajaba en la Secretaría de Hacienda, en todos los oficios... Estaba que la firmamos, leyenda, sí. La leyenda, sufragio efectivo, no reelección. Yo me cansé de firmar oficios con ese lema. Ajá. Ahora ya lo quitaron. En los oficios públicos ya no aparece el lema sufragio efectivo, no reelección. A ver... ¿Es una señal? Absolutamente, es una señal. Sí, es que ahora los oficios ponen el año, ¿no? Que el 23 va a ser el año de Zapata, me parece. Sí, que sí, Villa. exacto. De Villa. Por ejemplo, pero ese lema nunca se tenía que ver quitado de los oficios públicos. No, no, claro. De ninguna manera. Es una de las grandes ganancias de la... A ver, pero profundicemos en esto de la... Hay países que han hecho revisión histórica, ¿no? Sí. Pienso en España, al término de Franco, viene todo un proceso. Y además había, pues ahí, muchas historias que desenterrar. Sí. Y muertos y heridas y cosas. Chile, después de la caída de Pinochet y de aquel referéndum y de aquella elección que lleva a Patricio Aylwin, creo, a la presidencia, hay también una etapa de revisionismo histórico. ¿Y qué te puedo decir? Yo lo viví siendo corresponsal allá del derrumbe de la Unión Soviética y desmitificar todas estas cosas de el padre Lenin y el abuelo Marx y el padrecito Stalin, y que eran los instrumentos de ideologización de las juventudes. Bien. Nosotros estamos en una etapa de revisionismo histórico, queremos esta obsesión de México Tenochtitlan y la carta al rey de España y la persecución del penacho y todas estas cosas que a algunos nos parecen pues como insensatas, inútiles. ¿Tú crees que porque quitan la estatua de Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma, ya no existe Cristóbal Colón? Pues no lo borras de la historia, yo creo, ¿no? No, yo creo que es imposible borrarlo. Yo creo que es que no puede ser, ¿no? Ahora, déjame hacer un paréntesis que creo que es importante. Juárez y Madero, los dos, por ejemplo, Juárez hablaba zapoteca, hablaba inglés, hablaba francés y hablaba latín, porque acuérdate que estudió se también educaba, un sí, seminario. claro. A ver, hablaba 4 idiomas. Madero lo mismo. Madero hablaba muy bien el inglés, hablaba muy bien el francés y obviamente muy bien el castellano. Pero bueno, el presidente de la República dice que él es casero y por supuesto que no habla ningún idioma. Entonces es otra cosa de donde podemos ver que no se parecen en nada. Habla tabasqueño. Bueno, sí, pues de acuerdo. Pero ahí vemos, por ejemplo, otro caso. Madero crea el primer Congreso Científico Nacional porque él creía en la importancia de las ciencias. Sí. Si quieres hablamos del CONACYT. Bueno, ¿no? Pues nos deprimimos. Bueno, por eso... Nos deprimimos por eso y hablamos del CONACYT sí. y de su titular que hace esta afirmación. Lo comenté ahora con científicos en la Feria Internacional del Libro y nada más hacen así, dicen, oiga, doctor, ¿cuál es la ciencia neoliberal, no? ¿Cuál? Y dicen, pues, eso no existe, ¿no? No. ¿Tú La ves? ciencia es la ciencia. No tiene colores, matices, ideología, es ciencia. Es ciencia, y no tiene ningún colorido. Pero ves también el esfuerzo que hace el propio presidente Madero para crear, para estimular el nacimiento de partidos políticos. Para él era muy importante que hubiera muchos partidos políticos. Bueno, porque veníamos de una dictadura de 34 años Sí. donde nada más había pues el señor que vivía en el castillo, ¿no? Punto. Madero quería abrir un abanico de expresiones políticas. Sí, entonces, pero Madero... ¿Y cómo estamos hoy? Madero, ahí tienes el punto. Pues le quieren quitar ahora los plurinominales y luego quitarle presupuesto al INE y quitarle presupuesto a los partidos políticos. Todo lo contrario que hubiera hecho Madero. Madero hubiera estado encantado, con un INE, no tengo la menor duda. Claro, sí. Bueno, pues tú dirás, ¿no? Madero estuviera encantado con los partidos políticos. Madero estuviera encantado. ¿Pero qué dirías? con ¿Es un el CONACYT. uso faccioso de la figura histórica? Claro, es uso faccioso de la figura histórica. ¿Por qué? Porque lamentablemente no conocemos nuestra historia. Y ya lo decía muy bien Santayana, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Vimos el populismo de Echeverría, ahora vivimos otra vez este populismo como si no hubiéramos aprendido nada.
Bueno, vimos el populismo de López Portillo y ahora otra vez el populismo. Y es esta verborrea histórica que no tiene nada que ver con la realidad. Si estamos haciendo una tarea de revisionismo histórico, lo primero que tendríamos que hacer es convocar a la academia. La academia de la historia es la que tendría que hacer los nuevos libros de texto. A ver, ¿en qué sí se parece el presidente a Cárdenas, por ejemplo? Cárdenas fue el constructor de la dictadura perfecta. A ver, Cárdenas decía, quiero tener en el puño de mi mano a los campesinos y crea la Confederación Nacional Campesina. La CNOP. La CNC. La CNC, sí, correcto. La CNOP es la de Organizaciones Populares. Aquí a los campesinos. Dice, ahora quiero tener aquí en el puño de mi mano a los trabajadores. A los burócratas y crea la Federación de Trabajadores al servicio del Estado. Y dice, y ahora quiero tener a todos los trabajadores privados y crea la CTM. Entonces, además él palomeaba las listas de los ministros de la Corte y de los magistrados, palomeaba las listas de los senadores y de los diputados. O sea, era la desaparición de la separación de poderes, aunque sea redundante, ¿no? Entonces, en eso sí se parece, porque él lo que quisiera López Obrador es la fusión otra vez de los poderes para llegar al país de un solo hombre. Entonces, concluiríamos que sí es cardenista. Es cardenista. Sí y no, porque acuérdate que Cárdenas rompió relaciones con el presidente, con el dictador Franco. Ajá, claro. Rompió relaciones. Y recibe a la inmigración española. Española. Que enriquece culturalmente este país brutalmente. Y ya estoy viendo, y trae a Evo Morales, y trae al presidente de Cuba, y trae, y a Maduro, que lo invita nada menos y nada más. Lo recibió en Palacio Nacional. No, y el Día de las Fiestas Patrias. Claro. O sea... Me recuerda, Paco, en 1984, la novela de Orwell, El Ministerio de la Verdad, donde había todo un ejército de personajes reescribiendo la historia. Y como cambiaban los tiranos, pues había que estar revisando, porque los que eran malos en cierto momento, luego había que reescribir para que se convirtieran en buenos y quitar de los periódicos las alusiones que había, las alusiones críticas. Pareciera ese uso faccioso de los personajes y de la historia, pues un poco llevado al extremo, llevado a la caricatura, como lo hace Orwell, pero en lo esencial pareciera lo mismo. Pancho Villa va a ser, como decíamos, el próximo año va a ser el año de Villa, y es carrancista y villista al mismo tiempo, aunque entre los dos al final pues hubo una auténtica guerra. La última parte de la revolución fue después de Aguascalientes. Bueno, evidentemente rompen Carranza y rompen Villa. Y claro, hasta que Obregón aplasta a Villa en Celaya. Pero bueno, evidentemente tú no puedes ser carrancista y villista al mismo tiempo. Digo, es imposible. Pero fíjate que una de las grandes enseñanzas de la historia que se la tendría que saber López Obrador, varias, ¿no? Fíjate, dice en 1908, dice el dictador Porfirio Díaz, en la entrevista con Krillman Díaz. Histórica entrevista, sí. México está listo para la democracia. Entonces, bueno, y no me presentaré en las elecciones de 1910. ¿Qué hace? Se presenta en las rompe lo que la promesa. ¿Qué sucedió? Que bueno, obviamente gana con unas comillas de este tamaño y estalla la Revolución Mexicana. O sea, cuidado cuando tú no cumples una promesa. Ahí tenemos una primera promesa incumplida tremenda. Luego, dice Victoriano Huerta con mucha sencillez, bueno, pues voy a asesinar al presidente y yo me erijo como, haciendo mil trampas, claro está. ¿Qué pasó? Estalló la segunda parte de la Revolución Mexicana. Y cae Huerta. Y cae Huerta. Y luego dice Carranza, yo voy a crear mi primer maximato. Invita a Ignacio Bonillas, que era el embajador de México en Brasil, lo trae, le decían flor de té, a Ignacio Bonillas. Cuando quiere instalarlo como en un primer maximato, ¿qué sucede? Obregón manda asesinar a Carranza. Cuidado con las lecciones de la historia. Y luego, pues, por no irme más lento, cuando Obregón, que era uno de los grandes luchadores para que se consolidara el primer postulado de la Revolución Mexicana, sufragio efectivo o no reelección, se reelige en 1928. Y Calles lo impide, digamos. Y lo masacran a balazos a Obregón, masacran a balazos a
a Carranza y Buenos Días se tuvo que ir al París de sus sueños a descansar. Pero cuidado, quien quiere eternizarse en el poder en este país o ocasiona una revolución o lo masacran a balazos. ¿Tú ves que hoy históricamente estamos en riesgo de eso? Yo creo que sí. Yo sí creo que vamos a tener un año de... O sea, algo como un maximato al estilo moderno, un obradorato, como se dice. Yo diría que sí, bueno, lo veo muy claro, pero hay que aprender de la historia. Hay que ver que quien violó el principio de sufragio efectivo no reelección, mira cómo acabó. El que creó un maximato, mira cómo acabó. ¿Se arrepiente Cárdenas de la nacionalización de la industria petrolera? Porque hay una versión de que, pues, a él le agradaba lo que pagaban de impuestos las petroleras, y ya ves que ahora en este gobierno también hay como un gusto por lo que pagan las grandes corporaciones de impuestos. Bueno, a ver, Víctor, tan se arrepiente que en el año de 1939 promulga una ley en donde invita a las empresas extranjeras a suscribir pactos con México de contratos de riesgo. Es decir, el primer presidente que invita a inversión extranjera, en este caso en la industria petrolera, es el propio presidente que expropió. Claro, el propio presidente que expropió en el año siguiente dice, vamos a hacer contratos riesgo en donde las empresas extranjeras busquen petróleo y vamos mitad y mitad con las utilidades, 80 y 20, pero nos ponemos de acuerdo para que juntos vayamos a eso. Pero ya no le creían a Cárdenas. Pero está esa ley de 1939. Por supuesto que se arrepintió Cárdenas, pero ¿qué podía hacer si le quedaba ya nada más un año de gobierno? Cómo esto no se cuenta en la historia. Claro, se cuenta la histórica epopeya de la expropiación, el petróleo para los mexicanos, el subsuelo, todo esto, ¿no? Sí. Pero luego ya no se cuenta lo demás. No se cuenta lo demás, pero hay que ver, por ejemplo, cómo lo importante es destacar en qué se convirtieron las empresas públicas de México. Bueno, hoy en día Pemex debe 110 mil millones de dólares. La deuda más grande del país, es la deuda equivalente a la deuda nacional. Un poquito más grande. Un poquito más. La de Pemex. Sí. Impagable. No sé qué digan ustedes, pero para mí pagar 100 y pico mil millones de dólares no sé cómo. Y CFE está tronado de punta a punta. Pero no solamente está tronado, sino cuando llegan las empresas de energías limpias y transparentes y baratas, el presidente de la República se opone a eso. Cuando ves que se desploman las tarifas, pues aproximadamente más del 60%, porque no hay nada más barato que el viento en este país y no hay nada más barato que el sol. Bueno, y nos volvemos competitivos. Ve ahora cómo la producción eléctrica se ha reducido el abasto en un 10%, y el petróleo, en lugar de que sacáramos 1.7 millones de barriles, estamos sacando 1.5, menos barriles y menos producción eléctrica, con lo cual somos menos competitivos, ¿no? ¿Qué supones tú que tiene el presidente con España? Porque está el tema de la solicitud de disculpas a la Casa Real, al gobierno, pues que lo mandaron a freír espárragos con esas disculpas. Pero luego está la famosa pausa de las relaciones entre México y España por el abuso de las empresas españolas y alusiones muy diversas a España. Entonces es como que pareciera que en su visión de la historia, él nunca ha aceptado que somos parte españoles, que hubo una conjunción cultural entre los pueblos originarios y España y la corona española, y de eso resultó México, pero como que él no acaba de aceptar ese hecho. Me parece que va de la mano con el hecho de que hayan quitado el monumento a Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma, porque se está erigiendo él como defensor de un indigenismo puro. Es decir, Hitler también hablaba de la raza pura. De la raza pura. Entonces, bueno, cuidado. Y poner porque... una huehuete ahí en Ándale. ¿no? que por cierto creo que ni ha aprendido. Sí. Entonces, yo sí creo que él está peleado con esto, pero en realidad yo creo que es un error histórico muy grave. España estuvo invadida durante 8 siglos por los árabes. Mira lo que le pasó a Polonia en la Segunda Guerra Mundial, primero los nazis y luego los rusos. Mira lo que le pasó a China. Yo creo que no podemos partir de un indigenismo puro, pero es que además, si realmente está tan enojado por lo que ocurrió en México... Hace 500 años. Lo primero que tendría que hacer es ver que los verdaderos causantes fueron los tlaxcaltecas. Los españoles eran aproximadamente 1,200.
pero los tlaxcaltecas superaban a los 100,000. Claro, claro. Bueno, y entonces, claro que estaban muy resentidos con los mexicas por la razón que tú quieras, pero la consolidación y el éxito se debe a dos factores muy importantes, a los tlaxcaltecas y a la viruela. Porque la viruela fue... Pues acá mermó, claro. Bueno, estamos hablando de un 70% de muertos, claro, porque pues era una enfermedad que no se conocía. Sí, entonces, pero se la cuelgan a los conquistadores, ¿no? Porque son los que la traían. Pero es como cuando estaba el año pasado con el 15 centenario, duro y dale, con que España pidiera disculpas y estas cosas, es como por decir... Pues hay que decir que también Tlaxcala se disculpe, ¿no? Disculpar, por supuesto. Yo creo que sería importante que lo hiciera, pero yo creo que ese es un revisionismo verdaderamente absurdo, ¿no? Pero además yo veo ahí otro problema, y para profundizar en esto, Enrique, ¿quiénes somos o de dónde somos? Porque esta línea parecería que somos descendientes de la cultura mexica o del imperio azteca, digamos. Pero pues también somos descendientes de los olmecas y de los zapotecas y del el pueblo de Teotihuacán. O sea, somos de todos esos lados, ¿no? O nada más somos aztecas. O él sería más olmeca porque viene de Tabasco, claro, de Tabasco, ¿no? Y de otro lado. O somos mayas, es decir, porque defender un principio u otro contradice a los otros pueblos prehispánicos, ¿no es cierto? Pero sí, claro, pero yo iría más allá de eso. Fíjate que en la narrativa filosófica del siglo XX, de mediados del siglo XX, bueno, en El laberinto de la soledad y muchos otros autores hablan, por ejemplo, de que los mexicanos somos hijos de la mujer ultrajada, sí, de la mujer violada, de la mujer chingada. Eso es lo que decía Por lo Octavio tanto, Paz, sí, somos unos hijos de la chingada. Bueno, perdón, me niego a aceptar una cosa de estas. Éramos, hasta la llegada de López Obrador, la 13ª potencia económica del mundo. Trabajamos más que los japoneses, que los alemanes, que los ingleses. Tenemos una capacidad de trabajo maravillosa. Y yo creo que si no cambiamos esa narrativa, que de alguna manera está casada con lo que dice López Obrador en contra de los españoles, yo creo que tenemos que modificar ese enunciado. No es cierto que sea así. Hay que evolucionar filosóficamente también en eso, porque no lo somos. Por supuesto que no lo somos. Hay que trabajar en ese sentido, en los libros de texto. Lo que me preocupa a mí mucho es que pareciera que es un capítulo que no cerramos, ¿no? Es decir, pasan 1000 cosas en el mundo de hoy, ¿no? Están los fenómenos comerciales entre Estados Unidos y China y el nearshoring y la guerra y la cibertecnología y el big data. Es decir, México tendría que estar viendo para el siglo XXI y para el XXII, no echando para atrás la mirada en resolver el expediente histórico de hace 500 años. ¿Y qué aporta eso o qué nos da? Bueno, sobre todo que hubiera congruencia. Yo creo que también tendría que ir el presidente de la República a decirle a Biden: le exijo que se disculpe usted porque nos robaron la mitad del territorio. La mitad del territorio, la mitad del país te la robaste. Me debes una disculpa. Bueno, a ver. O la indemnización de los $15 millones que nos dieron fue insuficiente. Bueno, yo creo que hay que ser congruente, ¿no? ¿Y a cómo equivaldría hoy esa...? Uy, bueno. Habría que hacer cálculos, pero pues sí, no alcanza, ¿no? Y además nada más hay que pensar que entre lo que se llevaron están pues todos los yacimientos de Texas, ¿no? Que sí, buena parte de la fortuna petrolera de Estados Unidos viene de esas tierras. Sí, bueno, y de los campos californianos también, y trigueros. Fue increíble. Yo sí creo que es importante. ¿Y por qué a Estados Unidos no le pedimos disculpas si se llevó la mitad del territorio? Yo creo, habría que hacerle la pregunta a él. Me parece que es una pregunta muy pertinente, ¿no? Porque son de los grandes, si quieres, hablemos de los traumatismos de la historia. Pues uno es la conquista, otro es que nos hayan robado la mitad del territorio. Yo creo que son temas en que tenemos que mandar a cada mexicano al diván al psicoterapeuta. Para que le expliquemos, ya pasó, ahora vamos a ver para adelante. Es lo que yo digo, ¿no? Es decir, y además el mundo lo demanda, ¿no? Enrique lo ha dicho muchas veces cuando dice, ¿por qué no aprovechamos esta coyuntura con China? Exacto. ¿Verdad? Porque te leo en tus columnas, bueno, entre los miles que te leen, millones, pero digo, ese era el punto, pero no estamos viendo para adelante. Estamos viendo para atrás. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la obsesión con la historia? Porque tenemos un complejo ahí que cargamos. ¿Es un complejo generalizado de los mexicanos o tú dirías que es reducido a un grupo determinado? ¿Por qué? Es político.
Es político porque él está diciendo a la gente, los españoles vinieron y violaron a nuestras madres y nosotros, pues, por lo tanto, somos hijos de la chingada. Pero yo vengo con ustedes a hacer justicia y a exigir que se disculpen por lo que nos hicieron. Esto tiene un rendimiento político importante. ¿Da votos? Sí, yo creo que sí da votos. Yo creo que el hecho de que se acerque así a la gente diciéndole, yo estoy con ustedes porque miren todo lo que nos pasó, pero yo los voy a defender. Pero yo también, a ver si le preguntamos a Alejandro Moreno en uno de estos tantos estudios tan precisos que nos hay. O sea, ¿tú crees que un ciudadano en Tabasco, o en Chiapas, o en Guerrero, o donde quieras, trae eso en la cabeza? Hace 500 años violaron a nuestras madres de entrada, ya son resultado del mestizaje, como dice Enrique. A lo mejor no de la violación, pero sí es ese resentimiento porque pues, no nos dejaron las culturas originales, el México profundo fue destruido. A ver, voltemos a ver al mundo. El imperio persa. Bueno, claro. Bueno, o el imperio egipcio. ¿Sí? O el inca. Oye, la historia evoluciona, no nos dejaron las culturas. Es que dime cuál sobrevive. ¿Sobreviven los mayas? No. Claro. Sobreviven los samuráis en Japón, también desaparecieron. Pero todo, Leo. Todo, porque la historia evoluciona. Evoluciona, ¿no? Entonces lo que tenemos que entender es que, pues sí, somos mestizos, pero hay que ver también el origen del resentimiento. ¿Pero nos duele ser mestizos? Yo creo que no. A mí me parece que es, o sea, a lo mejor no sacamos lo mejor de cada lado, pero hay una riqueza cultural cuando dos culturas se funden. Yo creo que sí, pero en el mestizaje, fíjate que, por ejemplo, Pedro Cabeza de Vaca se jactaba de haber tenido 420 hijos, nada más, se jactaba de eso. Entonces, claro, cuando esos niños iban a verlo a él como su padre, pues no lo recibía, pero cuando iban a ver a las madres tampoco lo recibía. Y ahí empieza a crear una generación de resentidos. ¿Por qué en los Estados Unidos no pasa eso? Por una sencilla razón, porque vienen los Pilgrims con sus mujeres. Sí, es correcto. Cuando llega finalmente la mujer de Cortés. No, en Estados Unidos prácticamente no se da un mestizaje, ¿no? Es decir, los pieles rojas, que hoy es políticamente incorrecto decir esto, pero las culturas originarias o anglosajonas en Estados Unidos no se mezclan, ¿no? No se mezclan. Bueno, pero además ellos vienen con sus mujeres. Cuando viene la mujer de Cortés, curiosamente nada más sobrevive 3 meses. ¿Qué le pasó a la mujer de Cortés? Viruela, ¿no? Sí, quién sabe qué le pasó. Pues Cortés estaba... Bueno, pero ¿sabes qué vale mucho la pena? Creo que ya lo hicimos el año pasado con el centenario, pero revisar la línea de descendencia, porque con Doña Marina o la Malinche hay descendencia, ¿no es cierto? Sí, claro que hay descendencia. O sea, Martín Cortés no es hijo de la Malinche, pero es hijo de la esposa, ¿no? Martín Cortés es hijo de la Malinche. Ah, es de la Malinche. No. Es hijo de la esposa. De Flor de Algodón, de la hija de Moctezuma. Ah, esa. Sí. Pero fíjate, ese es el heredero de vastas tierras, ¿no es cierto? Bueno, sí, claro, pero bueno, ahí tienes. Yo creo que habría que escarbar en todo eso. Creo que me parece que es muy importante para poder entender que no somos una raza pura. Yo decía, en comparación a los Estados Unidos, el hecho de que hayan venido con sus mujeres fue definitivo. ¿Por qué? Porque tuvieron sus hijos y además se tiene otra organización completamente distinta, porque se decía, oye, por cada 1000 peregrinos que se asienten en un lugar, tienen que construir un templo y una escuela. Eso es muy importante porque finalmente el 80% de los habitantes en los Estados Unidos ya sabían leer y escribir. Aquí en México estuvo prohibida la Biblia durante 200 años. No llegaron las ideas del enciclopedismo. Pero sí hay una catequesis brutal, hay una evangelización a sangre y espada. Pero ahí es donde se torció México, Leo, porque fíjate, a ver, no sé qué les parezca, está a modo de conclusión. Cuando crece el imperio mexica, en cada calpulli, por disposición de la ley, tenía que haber una escuela o varias escuelas en esta organización ejidal tan exitosa. Yo no te puedo decir que no había analfabetismo porque no había alfabeto, pero los chicos se educaban con arreglo a los códices. En los calpulis. En los calpulis. Bueno, cuando se consuma ya la conquista de México y se crea la encomienda, que le dan grandes extensiones de tierra a los españoles y les dan además un número determinado de indios para que les ayuden a trabajar siervos la tierra. Y vasallos. Siervos y vasallos. En lugar de que en cada encomienda hubieran puesto una escuela, pusieron una iglesia.
Por eso cuando llega Iturbide al poder en 1821, hay 98% de mexicanos analfabetos. Hay veces en el México costumbrista cómo tenían que leer en voz alta en las calles los periódicos porque nadie sabía leer ni escribir. Pero eran bien creyentes a lo mejor. Eso, pero piensa en Cholula. En Cholula que pues por eso la cantidad de templos de Cholula, ¿no es cierto? 280 templos entre monasterios, conventos, lo que tú quieras. Pero imagínate que en lugar de que hubiera 280 templos y monasterios y conventos, hubiera escuelas. Hubiera escuelas. Imagínate que sería Puebla. Déjame caminar un poquito hacia adelante, Paco, con otra etapa de la historia. Pareciera que en este gobierno hay una nostalgia profunda por el gobierno priista, el de los 30, el que describías que fundó Lázaro Cárdenas, ese partido de corporaciones, y luego los 40, los 50, los 60, con el poder centralizado, con el control político, oposición que prácticamente no existía, pero eso sí, muy nacionalista, con empresas estatales, la reivindicación de López Mateos, no solamente de Cárdenas, sino también de López Mateos, y la inexistente crítica del presidente a Echeverría. Yo nunca le he escuchado una crítica notoria al gobierno de Echeverría. Nada. O al gobierno de López Portillo, en todo caso a la represión en los tiempos de Díaz Ordaz, pero como que pareciera que hay esta nostalgia, como que se quisiera vivir nuevamente en estas circunstancias. Y volver al país de un solo hombre. Sí, claro. Porque vimos que en la dictadura perfecta que le puso así mi maestro Vargas Llosa, bueno, pues sí, efectivamente era el gobierno de un solo hombre. Porque pues vimos qué control ejercía Díaz Ordaz o López Mateos o Echeverría en relación a la prensa, en relación al Congreso de la Unión. O sea, era el carro completo y no había nadie que se opusiera a nada de esto. Por ejemplo, en el caso de Cárdenas, volviendo a Cárdenas, en un breve ejemplo, él tenía la PIPSA, que era la productora importadora de papel, y entonces cuando iban a ver, controlaba el suministro. Los periodistas, y le decían los dueños de los periódicos, oiga, usted prometió que iba a haber libertad de expresión y no hay libertad de expresión porque pues yo no tengo papel. Ah, no, pero no se confunda usted. Una cosa es que no haya libertad de expresión, otra cosa que no haya papel. Entonces, pero papel no hay, pero libertad de expresión sí. Dígalo usted, claro. Entonces, claro, ¿con qué? Pues si no tenías papel porque él tenía el monopolio de la importación, ¿no? Entonces, sí, yo creo en lo que tú dices, hay en esto una nostalgia, pero ya vimos lo que ocurrió con la concentración del poder, con Echeverría, vemos cómo acabó, vemos también cómo acabó con una devaluación el presidente Cárdenas, y cómo acabó con una devaluación Echeverría, y cómo acabó con una devaluación López Portillo, y cómo puede acabar este gobierno también con una devaluación, porque está claro que tenemos una crisis fiscal, está claro que ya anunció el secretario de Gobernación que no van a alcanzar para los aguinaldos, está claro que dijo también que iban a acabar los días de vacaciones para que la gente trabajara más porque no les alcanzaba para pagar. O sea, la crisis fiscal la veo venir y yo sé que López Obrador siempre está diciendo que, repitiendo lo que dijo López Portillo, dijo, un presidente que devalúa, se devalúa. Lo último que quiere y de lo que más presume López Obrador es de la estabilidad de la moneda mexicana. Ahora en estos días de diciembre está muy contento porque el peso está fuertísimo, ha estado así. Vamos a ver si así se mantiene. Vamos a ver. Déjenos hacer una pausa, vamos rápidamente a mensajes. Estamos con Francisco Martín Moreno, connotado novelista, escritor, editorialista. Volvemos. Estamos de regreso. Paco, querido Enrique, nos quedan unos minutos, aprovechémoslo de la mejor forma posible. Sí, mientras hablaba Paco en el bloque anterior, recordaba también esta idea reciente, ¿no? Que es el tema de prohibir la importación de maíz transgénico, ¿no? Que es maíz forrajero, es maíz amarillo, además para consumo pecuario. Y ya nos generó ahí conflicto no solo con Estados Unidos, sino también con Canadá. Y un poco el argumento que
lo que reglamenta el TEMEC es que se debe sustentar científicamente que eso causa un daño a la salud, cosa que no ha hecho México desde hace un año que se anunció el decreto. Y por contra se dice que bueno, que esto también es para proteger los maíces nativos, ¿no? Otro mito. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, a mí me parece que no podemos jugar con ello porque por dos razones muy importantes. Porque si vamos a ir al panel, el panel lo vamos a perder. Si vamos a perder el panel de la industria eléctrica, que puede costar 30 mil millones de dólares, y estos aranceles que van a imponer no van a ser a la industria automotriz, sino al sector agrícola, al que más nos duele. Al sector automotriz no, porque no les conviene a los gringos, pero al otro sí. Entonces yo creo que aquí también, si vamos a un panel de estos, pues va a ser un desastre por un lado, pero con una indemnización enorme, que no tenemos cómo pagar. Pero por otro lado también hay que ver que suspender estas importaciones en este momento es afectar a los sectores de más escasos recursos del país, porque dependemos de la tortilla. Entonces, las tortillas, perdón, pero se hacen también con maíz transgénico. Y no tenemos la capacidad para sustituir estas importaciones de golpe. Entonces, yo creo que es una medida populista nuevamente de extracción indigenista, suicida, porque no podemos prescindir del maíz transgénico. Y además, como está claro, no se ha probado los daños que están diciendo. No se ha probado. Ni creo que los puedan probar, vamos, yo creo que no los pueden probar. Ya hubiéramos tenido no sé cuántas enfermedades originadas por el maíz transgénico. Pero no solamente aquí, en otras partes del mundo también, donde se consume. Claro. Entonces yo creo que esto es atentar. Otra vez volvemos a lo mismo. Tanto Juárez como Madero cuando llega al poder, respeta todos los acuerdos del tirano. Los que había firmado el presidente Díaz, él los respeta y dice, vamos adelante y vamos a seguir trabajando. Y funciona. Entonces, ¿pero qué hace el presidente? Pues no quiere respetar el TEMEC cuando él tomó un avión y se fue a felicitar al presidente Trump, diciéndole qué bueno que firmamos esto, y ahí está la suscripción del tratado, bueno, que lo hace, en el último día lo hace Peña Nieto, pero él va a felicitar a Trump a Washington en un viaje también muy complicado, y ahora dice que siempre no. Es que esto no puede ser, porque además se está lastimando muchísimo la marca México. Pues creo que está muy lesionada, Paco, ciertamente. Pero fíjate, ahora que aludes a Estados Unidos, pareciera haber una sensación doble del presidente con Estados Unidos. Por una parte, tiene estos impulsos nacionalistas de pueblos originarios, como en este caso del maíz, por ejemplo, o la defensa, entre comillas, de la soberanía con el tema de las energías. Pero al mismo tiempo se cuadra. Y en el caso de Trump fue muy visible y todavía lo sigue diciendo, que tiene un profundo respeto a Trump, que lo defendió cuando Twitter, en la encuesta aquella que hizo Elon Musk para ver si regresaba o no regresaba. Entonces es una sensación doble, pareciera, la de la conexión de este gobierno, del presidente en particular, con Estados Unidos. Pero fíjate, el punto es muy interesante. Cuando Trump le dice a Ebrard, o ustedes contienen la migración hacia los Estados Unidos, o yo les pongo un impuesto general del 25% a todas las exportaciones mexicanas, y quiero que manden 30,000 soldados al Suchate. Y le dice Ebrard, será un honor cumplir con sus deseos, señor presidente. Claro que mandan los 30, pero cuando le hablan fuerte, entonces dice, no, cuidado. Se cuadra. ¿No? Sí, ¿por qué no fue al Senado cuando dijo, no, es que en el Senado está Lili Telles? Lili Telles, no voy al Senado. Digo, son cosas que son muy curiosas. Ahora, yo creo que ahora viene una nueva etapa en las relaciones de México con los Estados Unidos, en la segunda parte del gobierno del presidente Biden. Biden, yo creo que de alguna manera estuvo muy tranquilo durante todo este tiempo, porque tenía mucho miedo de que una actitud que pudieran capitalizar los republicanos por sus decisiones en contra de México pudieran resultarle inconvenientes en las elecciones, en las midterm elections, ¿no? Bueno, ahora ya, pues no fue la marea roja que dijeron, ahora va a haber más equilibrio y yo creo que nos vamos a encontrar con otro Biden. De hecho, te diría, y esto lo digo a modo de novelista, digo que se vale, ¿no? Yo creo que todo esto de la filtración guacamaya ya viene de los Estados Unidos. ¿Piensas que desde allá? Sí. Yo no creo que los Estados Unidos digan, oye, a ver,
tú estás importando el 80% de tus gasolinas de México y el 82% del gas. Te voy a poner un arancel del 25%. Pues eso no lo van a hacer nunca, porque es capitalizar la figura de López Obrador. O sea, el riesgo es que... Miren lo que nos están haciendo los Estados Unidos. Exacto. Unámonos. No, los norteamericanos son más hábiles que eso. Pero entonces por eso hacen esto de las guacamayas. Y creo que por ahí ya comenzaron. Y creo que por ahí van a continuar, no solamente con las guacamayas, ¿no? Me regreso un poquito al tema de la prensa, ¿no? Porque ahora, si tú asumes, el medio o el editorialista asume una posición crítica frente al gobierno, frente al poder del presidente, pues resulta que pues es porque ya no te dan dinero como antes, ¿no? Que pues así te mantenían callado, ¿no? Sí. Pero un poco tu visión sobre esta manera de gobernar a través de conferencias mañaneras y de tener ahora medios, le dice el presidente, medios independientes alternativos que pues le sirven para colocar la información que al gobierno le interese en redes sociales. Bueno, yo te diría que hace poco escribí una columna diciendo, ¿qué tal que todos los periodistas que asisten a las mañaneras de repente no fueran? Quiero ver al presidente de la República saliendo como cualquier día a las 6, 7 de la mañana. Y que no hubiera nadie Y ahí. que no hubiera nadie. Quiero verlo, ¿no? Quiero ver, por ejemplo, que los empresarios a través de sus organismos cúpula, con Camín, Canaco, con Canaco, Canacintra, pues también se pusieran con el presidente para decir, oiga, nuestros impuestos, usted está financiando con nuestros impuestos una tarea que es contraria a los intereses de la nación. No le voy a decir a usted que ya no vamos a proponemos un paro de impuestos, no, pero lo que sí pueden hacer es llamar a los diputados, llamar a los senadores para empezar también a discutir el tema. Yo te diría, igual que la mayor parte de los padres de familia no conoce los nombres de los maestros de sus hijos en la escuela, tampoco conocen los nombres de los diputados y nunca los han llamado a cuentas. Entonces yo creo que llegó la hora en que a través de los organismos cúpula empresariales lo hagan. Entonces, volviendo al punto, a mí me parece que sí, que él fija la agenda política en la mañana y los medios toman, evidentemente, pues es el presidente de la República, toman lo que dijo, pero uno es un país con redes sociales y otro es un país sin redes sociales. Y ahora las benditas redes sociales están jugando un papel definitivo en todo esto. Entonces, sí creo que antes, claro, había un presupuesto enorme para la prensa en el gobierno de Peña, creo que eran $2,000 millones, algo por el estilo, era una cantidad enorme, y se les quita y se las tienen que arreglar como sea. Pero también yo te diría que es muy curioso, pero en nuestro país casi todo está concesionado. Entonces es muy fácil jalar la concesión. Porque tú dices, oye, como banquero, pues, la banca está concesionada, las carreteras están concesionadas, la televisión está concesionada, la radio está concesionada. Entonces tú dirás, bueno, es que en Estados Unidos también. Sí, pero en Estados Unidos hay un Estado de Derecho. En Estados Unidos sí. Y se respetan las reglas. La telefonía, sí, todo. Paco, hay quien dice que como López Obrador no hay dos, afortunadamente. Sí, afortunadamente. Entonces, pase lo que pase en el 24, como que todo este cuadro que platicamos al principio de estos pulsiones, impulsos indigenistas, etcétera, pues no se los veo a personajes de apellido como Sheinbaum o Ebrard, ni siquiera a los opositores. ¿Sí visualizas como que esto puede ser una etapa que termine? No, yo creo que el presidente nos ha arrancado las costras. Y lejos de que, como decía Madero, a mí lo que me interesa es un país unificado. Y lo decía también Juárez, que viene de la guerra de Reforma, dice, yo quiero la paz, quiero unificar al país, igual que lo dice el propio Madero. Bueno, él está dividiendo al país y estas divisiones cuestan mucho trabajo, cuando lo que tendríamos que haber hecho era una tarea ingente de unificación y de concordia. Lo está haciendo al revés. Yo sí creo que en el 2024 podemos tener muchos problemas de estos porque hay muchísima gente que genuinamente está convencida de que el presidente los está ayudando. Y ahora en la marcha esta del 27 de noviembre pasado, sí, me metí entre las filas y le preguntaba yo a la gente,
¿Y tú qué es la parte que más te preocupa de la reforma electoral que vienes a marchar? No. Pero, ¿qué dices de los plurinominales? ¿Qué dices del INE? ¿No? A ver, a todos los que le pregunté, no tenían ni idea de por qué marchaban. Es que vinimos aquí, pues sí, porque seguimos al líder, o porque me dieron 300 pesos, o porque me dieron una torta, pero no tienen información política. Si esto lo hubiéramos preguntado en la marcha del 13, pues yo te aseguro que la mayoría hubiera dicho, oye, venimos a defender al INE. Por eso el eslogan, el INE no se toca. Bueno, pues sí, pero en esa marcha, nada. Yo te diría, ¿dónde quedó el López Obrador? Porque esta pregunta me la hago, ¿no? Del 2018, donde no tuvo que financiar nada, ni con tortas, ni con refrescos, ni con 300 pesos. La gente iba convencida de que vendría el cambio, de que se acabaría la corrupción, de que vendría una reforma educativa, de que tendríamos todo un nuevo país y que encarcelarían a los ladrones del aeropuerto y que encarcelarían a la mafia del poder. No encarcelaron a nadie, destruyeron la educación, destruyen las instituciones y cumplió con su palabra. Dijo, váyanse al diablo con sus instituciones. Y mira que lo está cumpliendo. Que entender por esta idea, a propósito de la marcha, del humanismo mexicano que pretende el presidente que sea el sello de su movimiento de transformación. El humanismo mexicano quiere decir que cancela las estancias infantiles. El humanismo mexicano quiere decir que acabas con las escuelas de tiempo completo, donde las madres dejaban a sus pequeñitos para irse a trabajar. El humanismo mexicano es que se hayan muerto 750,000 mexicanos por la pandemia. El humanismo mexicano es que ya sean 5 millones de pobres. El humanismo mexicano es el crecimiento de 0.5. El crecimiento mexicano, ¿dónde queda el humanismo mexicano? A mí me gustaría que me contestaran esa pregunta. El humanismo mexicano es acabar con el seguro popular. El humanismo mexicano es que no haya medicamentos. A ver, cuidado, el humanismo mexicano es eso. Yo no quiero saber del humanismo. Yo sí quiero un seguro popular, yo sí quiero empleo, yo sí quiero respeto a las instituciones de la República. Yo quiero todo eso, pero él dice el humanismo mexicano y de inmediato pues tengo que ver en qué se convirtió su gobierno en términos de humanismo y no quiero saber de ese tipo de humanismo. En los hechos y en la práctica se nos termina el tiempo. Les pido conclusiones y comentarios finales. Pues esperemos tu próximo libro, Paco. A ver ahora qué ficción nos construyes y a ver si tu competidor, la realidad no se te adelanta. Y cuando saques tu ficción resulta que ya ocurrió. Sí. Así que muchas gracias por estar en este espacio y te seguiremos leyendo. Les agradezco muchísimo, y yo a ti. No, también agradecer a Paco que nos haya acompañado. Creo que fue muy divertida la charla, muy amena, y ojalá que puedas estar más adelante por acá con nosotros. Encantado, bueno, con mucho gusto. ¿De qué es el nuevo libro? Pues, ¿ya se puede decir o no? Bueno, es que es una trilogía, pero voy a hacer una excepción mientras tanto. La trilogía termina en el 2024, es cuando tengo que entregar, de acuerdo a mi contrato con Alfaguara, tengo que entregar la última parte. La primera fue Ladrón de Esperanzas, luego México Roto, y el último se va a llamar Se los dije. Se los dije. Así se va a llamar. Está bien, muy bien. Pero ya veremos. Ahorita estoy haciendo otra novela libre, muy atractiva, con un gran contenido humorístico, filosófico, que no tiene que ver nada con la política y que me descansa a mí también mucho y le ofrezco también descanso a los lectores. Por supuesto. Paco, siempre bienvenido. Gracias. Nos da un enorme gusto recibirte. Gracias, Leo, querido. Y tener estos debates de la historia y las interpretaciones de la historia, que no es cierto, hay tantas y cada quien la ve como quiere. Pero para eso hace falta que la Academia de la Historia pues se pronuncie, ¿no es cierto? Y diga, claro, esto es, y nos vamos a poner todos de acuerdo, finalmente, esta es la historia de México, y no que cada presidente que llega cambie el libro de texto y se politiza el libro de texto. Mira, ya no le entramos a eso, pero por cierto que está detenido con un amparo frente a un juez porque pues ya había ahí contenido ideológico de la 4T y un grupo lo fueron a detener con un amparo. Pero con toda razón. Pues sí, en fin. Gracias siempre, Francisco Martín Moreno, escritor, novelista, ensayista, editorialista. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Leo. Enrique Quintana, gracias, buenas noches. Víctor Piz, gracias, buenas noches. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces,
Gracias.